No se permiten perros en mi ciudad natal por una escalofriante razón. Nunca en mi vida he tenido un perro. Soy un hombre de 22 años y nunca he tenido un perro como mascota. No, para ser más precisos, nadie que haya conocido ha tenido ni siquiera un perro. De hecho, por raro que parezca, no hay ningún perro en la ciudad en la que crecí. Ni una sola persona tiene uno. Y ciertamente tampoco ha habido ninguno deambulando por las calles de la ciudad. Si no hubiera sido por internet, ni siquiera sabría que existen o que podrían tenerse como mascotas. Al crecer les pregunté a mis padres varias veces acerca de tener un perro, solo para que el tema fuera descartado o redirigido. Cada vez se retorcían incómodos, como si estuviera preguntando sobre posiciones eróticas o algo así. Así que aprendí de su renuencia e incomodidad a no preguntar sobre el tema. En la escuela les pregunté a mis amigos y me dijeron que sus padres reaccionaron de la misma manera. Aunque uno de ellos, al que lo llamaremos Jimmy, afirmó haber tenido un perro una vez durante un día antes de que sus padres se enteraran. Lo había comprado en secreto a un vendedor en internet. Era amarillo con ojos marrones y orejas caídas. Pero cuando sus padres se enteraron, ellos entraron en pánico. Empujaron a la pobre criatura fuera de la casa con una escoba como si estuviera enferma, antes de llevársela y regresar sin ella un tiempo después. Dijo que no sabía qué le hicieron, y ambos nos quedamos en un silencio incómodo mientras llegábamos a las mismas conclusiones sobre lo que podría haber sucedido. Por un tiempo después de eso me olvidé de los perros. Dejé de buscarlos y no fue hasta que comencé la universidad que los recordé. Por casualidad vi un caniche caminando con alguien y le pregunté a un amigo qué era esa cosa. Al principio pensé que estaba bromeando, pero la expresión de mi rostro le mostró que no lo estaba, y él me explicó que era una raza de perro. Eso reavivó mi interés, y decidí que en las vacaciones de verano iba a adoptar un perro para ir a casa. Naturalmente estaba lleno de entusiasmo. Pasé innumerables horas leyendo sobre las mejores formas de cuidar a un perro, cómo entrenarlo y, lo más importante, qué esperar de uno de ellos. Inicialmente busqué referencias de razas, tratando de averiguar qué raza era la adecuada para mí antes de darme cuenta de que, si obtenía una de un refugio, salvaría una vida en lugar de pedir una. Cuando finalmente llegó el día, me dirigí a la agencia de adopción de rescate rebosante de emoción solo para que se evaporara cuando vi las perreras. Era muy ruidoso y maloliente, con perros ladrando y saltando en la jaula de malla que los contenía. Básicamente no era en absoluto el santuario al aire libre e itinerante libre que había imaginado que sería. Para ser honesto, la forma en que algunos de los cachorros abalanzaron sobre el cable me asustó un poco y al instante tuve mis dudas. ¿Mis padres tenían tanto miedo a los perros por esta misma razón? Sin embargo, llegué casi hasta el final de las jaulas antes de que un perro llamara mi atención. Era un perro grande, negro y tostado, sin cola y con orejas atentas. Él se sentó perfectamente quieto y en silencio, solo siguiéndome con su mirada. Supe en ese momento que este era el animalito que yo quería. Cuando le informé a la dama de adopción, ella me miró como si estuviera loco. Aparentemente, el perro era un ex perro guardián y había sido adoptado 2 veces antes y devuelto por comportamiento agresivo. Me preguntó si tenía otras mascotas o niños pequeños, aunque no pareció tranquilizarse cuando les dije que no. A estas alturas estaba un poco enojado con ella, tratando de convencerme de que dejara al perro que había elegido, y eso solo me hizo clavar más los talones. Él era el perro para mí, yo estaba seguro de ello. Cuando llegamos a casa lo llamé Jasper y nos unimos al instante. Ya estaba entrenado y no tuvo problemas para seguir órdenes. Para mí nunca mostró ninguna agresión. Si salíamos a caminar y un extraño se detenía a hablar conmigo, se sentaba obedientemente entre la otra persona y yo. En casa tenía unos modales perfectos. Solo ladró quizás una vez a alguien que pasaba por la casa y nunca más. Jasper fue maravilloso y estaba seguro de que conocerlo aliviaría los temores de mis padres. Sí, parecía un poco intimidante, claro, pero en realidad era un gran malvavisco.
Así que cuando llegó el momento de irme a casa para el verano, no dudé en absoluto en llevarlo conmigo. Sin embargo, cuando llegué a la puerta principal con Jasper a mi lado, creo que mis padres consideraron repudiarme y rechazarme. Mi madre se puso pálida y solo se acercó lo suficiente como para darme un ligero abrazo antes de entrar. Mientras tanto, mi padre se quedó con los labios apretados en la puerta, cruzando los brazos en señal de desaprobación y afirmando firmemente que Jasper no debía entrar en la casa. La cena fue bastante tensa. Nos sentamos adentro a comer asado casero mientras Jasper se sentaba afuera en la parte de vidrio esperando pacientemente hasta que mi padre cerró la cortina para evitar verlo sentado ahí. «Oye, papá, ¿tenías que hacer eso? Él solo te estaba observando amablemente. Quiere que juegues con él». Yo me quejé ligeramente para enmascarar mis sentimientos de dolor. No deberías haber traído esa cosa aquí». Mi padre respondió sin rodeos mientras le daba un mordisco agresivo a su comida indicando que ese era el final de la conversación. Fue irritante que nadie me dijera por qué aparentemente no podía tener un perro en la ciudad. Comencé a pensar que tal vez nadie lo sabía, que durante generaciones y generaciones los perros estuvieron prohibidos por alguna razón trivial que ya nadie sabía realmente. El resto de la noche transcurrió de la misma manera. Mi madre estaba feliz de verme, pero preocupada por el perro, y mi padre mantuvo su tono de desaprobación. Sin embargo, fue después de que se apagaron las luces cuando empezaron a suceder cosas raras. A Jasper, por supuesto, no se le permitía entrar, así que esperé hasta que estuve seguro de que mis padres estaban dormidos antes de ponerme la bata y salir a escondidas a buscarlo. Realmente no me importaba si mis padres lo encontraban todavía en mi habitación por la mañana. Tal vez entonces podrían incluso ver que era inofensivo. ¡Wow! Afuera hacía un frío brutal y puse mi bata más apretada alrededor de mí mientras llamaba suavemente a Jasper. Mi aliento se llenó de vapor en el aire delante de mí y estaba temblando en un abrir y cerrar de ojos. Lo que me molestó un poco porque Jasper no venía hacia mí con la velocidad habitual que esperaba. «¡Hey, buen chico, Jasper, ven aquí!», llamé un poco más irritado, forzando mis ojos para escanear la oscuridad del patio trasero. No era un patio trasero terriblemente grande, pero tratar de detectar a un perro negro en la parte trasera en una noche casi sin luna estaba resultándome bastante difícil. Luego, un gruñido bajo vino de la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Jasper nunca me gruñó y no sabía qué pensamiento me aterrorizaba más, si no era Jasper gruñendo o si estaba gruñendo algo que yo no podía ver. Armándome de valor, yo dije en la penumbra: «¡Hey, tranquilo, amigo! Jasper, soy yo». Mi voz tembló levemente, con una combinación del frío e incertidumbre. Entonces pensé que podía ver el vago contorno de Jasper parado a unos metros de distancia, así que di un paso tentativo hacia adelante. Sin embargo, tan pronto como me moví me tropecé con algo. Sorprendido, me di cuenta de que era Jasper sentado a mis pies. Probablemente lo había estado desde la primera vez que lo llamé, y no me había dado cuenta de por qué estaba demasiado ocupado mirando las formas en la oscuridad. Inseguro volví a mirar la silueta en el patio. Ya se había movido, pero no se había ido. Se me cortó el aliento en la garganta y traté rígidamente de meter a Jasper y a mí adentro. No sabía qué había allá afuera y tampoco quería saberlo. Una vez que estuvimos adentro, cerré la puerta con seguridad y me aseguré de que las cortinas estuvieran cerradas. Cuando regresamos a mi habitación, volví a la cama y Jasper se acurrucó en la cama frente a mis piernas como siempre lo hacía. En mi mente ya estaba tratando de descartar lo que había experimentado. Jasper solo había gruñido porque no podía verme claramente en la oscuridad, y la forma que vi era solo porque yo tampoco podía ver bien en la oscuridad, ¿cierto? Tal vez me había confundido. Eso es lo que me dije a mí mismo para ir a dormir de todos modos. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo después de que me fui a dormir cuando Jasper me despertó gruñendo profundamente en su garganta. Aturdido, me giré para mirarlo, donde pude ver a la luz de mi teléfono que estaba medio sentado, obsesionado con la puerta.
Sentí que instantáneamente comenzaba a congelarme de miedo mientras seguía su mirada. Mi puerta estaba abierta solo un poco, más allá estaba la oscuridad total. Si había algo ahí no podía verlo, pero los pelos de punta de Jasper y el miedo que crecía en mis entrañas me dijeron que definitivamente había algo ahí. No tenía idea de qué hacer. Quería pedir ayuda, pero no podía respirar por formar las palabras. Fue un poco irónico que en cualquier otra circunstancia criticaría a alguien por hacer exactamente lo que yo estaba haciendo al no hacer nada en absoluto. Pero en ese momento es completamente diferente, y terminé simplemente tirando lentamente la sábana sobre mi cabeza como un maldito niño de 5 años. Déjame decirte que eso no ayudó. No ser capaz de ver lo que potencialmente vendría a atraparme, sabiendo muy bien que sin duda podría ver mi bulto no tan sutil debajo de la sábana, no me consoló en absoluto. Desde mi escondite escuché la puerta de mi habitación abrirse silenciosamente y luego a Jasper volverse loco, ladrando, chasqueando y gruñendo. Lo sentí lanzarse de mi cama y escuché sus uñas arañando el suelo duro mientras salía en busca de lo que acababa de entrar en la habitación. Con toda la conmoción, mis padres se despertaron y la luz del techo de mi habitación se encendió, y mi baño con la luz cálida y segura me animó a salir de mi escondite. Me senté para ver a mis padres parados en la puerta de mi habitación. Mi papá tenía su escopeta lista con una expresión sombría, mientras mi madre se aferraba a su brazo en su camisón luciendo aterrorizada. Jasper no estaba por ningún lado. Después de explicar lo que había sucedido y bajar las escaleras para ver que la puerta trasera se estaba abriendo, dejando que una brisa fría soplara y agitara la cortina, finalmente tuve el coraje de preguntar qué demonios estaba pasando. Fue entonces cuando mi padre me dijo simplemente: «Tranquilo, hijo, es solo que los perros lo atraen». No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces, apenas sé qué hora es. Han pasado tantas cosas y estoy empezando a preguntarme si estoy completamente loco. Trataré de explicar todo lo mejor que pueda y en orden. Así que a partir de cuando mi perro Jasper desapareció de la casa de mis padres dieron a entender que algo había venido y se había llevado a Jasper. Hubo una cantidad considerable de gritos después de eso. No me dijeron que supuestamente se lo había llevado exactamente, solo me culparon por traer a Jasper a la casa y al hacerlo atraer a esa cosa. Estaban enojados porque los había puesto en peligro, mientras que yo estaba enojado porque ni siquiera habían sido honestos conmigo, y todavía no estaban siendo del todo sinceros sobre lo que pensaban que estaba sucediendo. Azoté la puerta detrás de mí y salí corriendo a la noche con mi camiseta de pijama bien envuelto alrededor de mí y mi teléfono como una linterna. Debieron haber pasado horas y horas mientras caminaba por las calles silenciosas. Una cosa sobre mi ciudad natal es que por la noche hay un silencio absoluto. No hay grillos, ni susurros, ni animales nocturnos. En otras ciudades es posible que veas a un gato o un perro callejero hurgando en la basura, pero no en esta ciudad. ¡Oh, no! Los únicos sonidos eran el suave roce de mis pantuflas en el concreto y el zumbido eléctrico de las luces naranjas de la calle. De vez en cuando llamaba suavemente a Jasper y escuchaba el sonido de las patas acolchadas que venían hacia mí, pero no había nada. Hice todo lo posible para no asustarme mientras caminaba, aunque me quedé afuera hasta que el sol comenzó a salir limpio y fresco sobre los hogares dormidos del vecindario, y justo a tiempo para ver que la batería de mi teléfono se agotaba. Estoy seguro de que debía haber parecido un loco deambulando mientras estaba en pijama. Mi cabello era un nido de pájaros en mi cabeza y mis tenis estaban raspados por la distancia recorrida. Cuando llegué a casa, mis padres estaban preparando el desayuno. Para mi sorpresa, me saludaron amablemente, actuando como si nada hubiera entrado en nuestra casa y mi perro no se hubiera perdido. Era como si no hubiéramos discutido y yo no hubiera pasado horas buscándolo solo. De hecho, cuando traté de mencionar algo al respecto, ellos negaron saberlo. Incluso fueron tan lejos como para decirme que yo no había traído un perro a casa, que nunca habían visto ni escuchado hablar de Jasper. Entonces, un nuevo tipo de ira hirvió en mí. Su forma de lidiar con esto era simplemente fingir que no pasó nada en absoluto, negar siquiera saber acerca de Jasper.
No, yo no podía creerlo, pero en mi estado de agotamiento solo murmuré un malhumorado lo que sea y lo dejé así. Desayunamos en un estado tenso. Trataron de entablar una pequeña charla, pero lo cerré en la mayoría de las oportunidades, y luego me fui a dormir la siesta. Mientras dormía soñé con Jasper. En mi sueño lo vi corriendo a través de los árboles en lo profundo del bosque y luego siendo arrastrado por un gran agujero en la tierra para nunca más ser visto. Esto perturbó mi sueño cuando me senté. Estaba un poco desorientado al ver que estaba oscuro en mi habitación. De alguna manera me había dormido todo el día hasta la noche. Peor fue mi confusión cuando noté una forma en la esquina de mi habitación. Al principio pensé que era Jasper. En mi estado medio despierto, la lógica no me había dado cuenta de que no había forma de que él pudiera haber regresado a la casa, y de mucho menos subir las escaleras y atravesar la puerta de mi casa. Aún así, la figura se sentó ahí. Era de un tamaño decente y miraba en mi dirección para que pudiera ver sus ojos reflejados en mí a través de la penumbra. Llamé el nombre de Jasper en voz baja, pero no se movió. El vello de la parte posterior de mis brazos comenzó a erizarse mientras el miedo se apoderaba de mi mente. Si ese no era mi perro, ¿entonces qué era? Definitivamente era un animal, y la forma general era correcta, ¿o sí lo era? Cuanto más nos mirábamos, más me daba cuenta de que, aunque parecía tener los ojos en alto y la forma de la cara redonda de un perro, su silueta era abultada. Tenía demasiadas extremidades, su cuerpo era demasiado ancho. Lentamente comencé a alcanzar la lámpara de mi mesita de noche, manteniendo mis ojos fijos en la criatura. Escuché la gota húmeda de su boca abrirse y vi la pálida masa de dientes cuando mis dedos tocaron el frío metal de la lámpara. Me tomó un momento dolorosamente largo encontrar el interruptor mientras buscaba a tientas. El pánico se estaba apoderando de mi corazón, latiendo tan rápido que podía escuchar la sangre corriendo en mis oídos. Y eso solo me hizo más desesperado por la luz. Sin embargo, cuando finalmente encendí la luz de la cosa en mi habitación que se lanzó hacia mí, grité e hice lo único posiblemente lógico que se me ocurrió. Me tapé con las mantas para evitar que me atrapara. Pude sentir su gran peso sobre mí mientras agarraba las mantas tratando de arrancarlas. Me retorcí salvajemente y luché tan fuerte como pude hasta que me di cuenta de que podía escuchar la voz de mi madre. ¡Ángel! ¡Ángel, despierta! ¡Soy yo! ¡Detente!, dijo con firmeza y me di cuenta confundido que todavía estaba soñando. Poco a poco me calmé y aparté las sábanas para ver que era de día y mi madre estaba sentada al final de mi cama con una expresión nerviosa. ¿Ah? ¿Qué día es hoy?, dije, a lo que ella respondió. Solo has estado dormido 1 hora. Sabemos que saliste a caminar anoche, pero tu padre y yo no queríamos que desperdiciaras el día, ella explicó tímidamente. De repente, mi incertidumbre se evaporó reemplazada por una renovada molestia. Estaba demasiado exhausto para esto. Ah, sí, tienes razón, madre. Tengo que ir a buscar a Jasper, le dije mientras comenzaba a sentarme. Oh, sí, claro, bueno, dijo incómodamente dándose palmaditas a sí misma. Los Garnet se detendrán hoy para almorzar. Mejor seamos presentables y no mencionemos temas tan radicales, ¿de acuerdo?, ella advirtió sin demasiada sutileza. Mi madre siempre tuvo una forma de bailar alrededor de sus palabras mientras dejaba en claro la intención. Yo debía estar en casa para almorzar, vestirme bien y no mencionar nada sobre un perro o Dios no lo quiera. Una vez que se fue, decidí hacer algunos volantes e imprimirlos discretamente. Supuse que seguramente en un pueblo sin perros alguien se daría cuenta si lo viera. Lo bueno de vivir en un pueblo rural tan pequeño siempre fue que la mayoría de los lugares estaban a poca distancia. La desventaja, por supuesto, es que todos escuchan sobre todo. Mientras me abría paso por el pueblo colocando mis volantes, noté que los estaban quitando. En algunos casos, casi tan pronto como los colocaba, ellos los derribaban. La gente en las calles me miraban cuando pasaba, dándome una mirada de reojo poco acogedora y susurrando entre ellos. Fue incómodo, por decirlo menos, aunque no disminuiría mi determinación o mi enojo.
Sentí que si mis padres me hubieran dicho de antemano que Jasper estaría en peligro si lo traía aquí en lugar de guardar secretos, nada de esto estaría sucediendo. Por supuesto, también estaba enojado conmigo mismo. Quería mostrarle a mi familia que los perros no eran malos, que no tenían por qué tener miedo de ellos, y que amaran a las criaturas maravillosas. Sin embargo, al hacerlo había puesto a Jasper en un peligro que no entendía, y mucho menos sabía que existía. Fue egoísta de mi parte y no podía perdonarme a mí mismo, pero absolutamente no iba a renunciar a encontrar a Jasper. Continué con mi tarea hasta que me quedé sin volantes y me encontré deambulando sin ninguna dirección real, solo llamando a mi perro. Fue solo cuando llegué al borde de la ciudad y al comienzo del bosque estatal que me detuve. Sobre mí el sol comenzaba a ponerse alto a medida que se acercaba el mediodía, y al hacerlo cambió el día agradable a incómodamente cálido, así que decidí tomarme un descanso a la sombra de los árboles. Al principio, por supuesto, solo tenía la intención de caminar hasta que encontré un buen tronco para sentarme, pero pronto me encontré caminando más y más profundo en el bosque. El follaje estaba brindando suficiente alivio a pesar de que habían gotas de sudor en mi frente. El aire era fresco en mi piel y esto me animó a seguir adelante. Es fácil perderse en un bosque, te pierdes en el crujido de las hojas, el canto de los pájaros y el canto de los insectos, de modo que antes de que te des cuenta de que no sabes dónde estás, ya es demasiado tarde. Esto es exactamente lo que me pasó a mí. Entre un momento y otro me desorienté tan gradualmente que parecía que no pasaba nada de tiempo. Sabía que me había perdido el almuerzo, ya que me di cuenta de que se estaba haciendo tarde, y fue cuando el sol colgaba pesado sobre mi cabeza que vi algo inusual un poco más lejos. Era un grupo de ramas enredadas en una formación circular alrededor de la entrada de un agujero en la tierra. Parecía una combinación de un nido de pájaro y un túnel de un animal subterráneo. Mientras me acercaba, sentí un presentimiento. Yo conocía este lugar, era igual que en mi sueño. ¿Estaba Jasper realmente allá abajo? Me acerqué con cautela, aunque incluso a plena luz del día había algo profundamente inquietante al respecto. La forma en que las ramas estaban torcidas a propósito parecía incorrecta de alguna manera, mientras que los cristales aplastados y la tierra fresca alrededor de la entrada indicaban actividad reciente. Todo esto combinado con los ahora silenciosos alrededores me puso nervioso. Yo me quedé atrapado en ese momento de incredulidad y leve pánico, esperando que el alivio me inundara como si de alguna manera de repente pudiera encontrarle sentido, o verlo como el hogar inofensivo de un conejo o una criatura similar. Pero mientras lo miraba tratando de que tuviera sentido, tratando de encontrar una explicación racional, me di cuenta de que no había ninguna, y ningún alivio llegó. En cambio, sentí que la bilis subía por mi garganta cuando noté pelos de perro claramente negros atrapados en las ramas circundantes. Definitivamente Jasper estuvo aquí, y sentí una ola de culpa que me invadía. No quería ir detrás de él, realmente no quería. Miré por el túnel durante mucho tiempo mientras discutía entre mi sentido de seguridad personal y la lealtad de mi perro. En esos momentos de decisión pasaron segundos como si fueran años. Luego lo escuché. Era el más leve de los gemidos de dolor desde dentro del abismo frente a mí y mi mente tomó una decisión. Saqué mi teléfono, encendí la linterna y luego me arrastré hacia el túnel sosteniendo torpemente el teléfono con una mano para que yo fuera más un ejército arrastrándome con los codos. El suelo dentro de la guarida estaba cubierto con palos y ramitas al igual que el exterior, pero tenía una cualidad más húmeda que los hacía más suaves para retorcerse y el aire era ligeramente húmedo. Sin embargo, fue el olor del lugar lo que más se me quedó grabado ahora. Estaba el olor de la vegetación en descomposición, que era desagradable pero soportable. Luego estaba el olor más pútrido de la carne en descomposición. Noté pequeños huesos reflejados claramente a la luz de mi linterna. Debían ser viejos, aunque todos parecían huesos de animales. No podía decir a qué tipo de animales habían pertenecido alguna vez.
Eso fue hasta que doblé una curva en el túnel y me encontré cara a cara con una pirámide de cráneos de perro cuidadosamente ensamblada. No era una pirámide enorme, pero estaba claro que muchos caninos habían sido víctimas de lo que sea esta cosa. Ese solo pensamiento fue suficiente para enfermarme, aunque lo que vi a continuación me marcará por el resto de mi vida. En ese momento había viajado una buena distancia dentro de la guarida. Traté de mantener un camino relativamente recto, sin pasar por los túneles laterales en el laberinto de aberturas. Todo para no perderme mientras seguía los gemidos como mi fuerza guía. Después de arrastrarme por lo que pareció una eternidad, comenzó a abrirse a una caverna y me encontré mirando hacia abajo en un pozo de restos de animales. Algunos medio comidos, mientras que otros estaban blanqueados por la edad. Rodeándolos había una sustancia negra fibrosa, con lo que me pareció que eran cáscaras de huevo. Mientras miraba por el borde con cautela, me di cuenta de que no era un largo descenso y estaba seguro de que si bajaba ahí, todavía podría volver a subir, así que comencé a bajar lentamente. Al bajar a lo que supuse que era tierra firme, me di cuenta de que la cosa negra que había visto desde arriba y que pensé que era una especie de horrible moho que crecía entre todo, en realidad se parecía más bien a una telaraña gigante. Tenía una cualidad pegajosa, y al pisarlo parecía tronar, ya que no se hundía demasiado en él, pero tampoco golpeaba una base sólida, y en cambio enviaba ondas a través de él con cada paso como si estuviera suspendido sobre el agua. Esto hizo que caminar fuera difícil y tropecé varias veces y casi dejé caer mi teléfono en el proceso antes de que finalmente pudiera localizar la fuente de los lloriqueos. Fue para mi alivio y decepción simultánea darme cuenta de que no era Jasper. En cambio, era una pequeña cruz maltesa de algún tipo, gimiendo de miedo y agonía mientras luchaba con los hilos pegajosos. La telaraña húmeda manchó su pelaje blanco en algunos lugares y no perdí tiempo en tratar de liberarlo. Sin embargo, mientras manejaba la sustancia atrapante lejos de la pobre cosa, comenzó a retorcerse con un dolor antinatural. Noté debajo de mis manos y debajo de su piel lo que podía ser bultos que se elevaban hasta que se abultaron lo suficiente como para levantar su piel. Los bultos eran del tamaño de bolas y para mi puro horror me di cuenta de que se estaban moviendo. Algo en estos malditos bultos se retorcía. Asqueado, retrocedí un poco, ya no sabía qué hacer. Fue entonces cuando uno de los bultos reventó rociando una mezcla de líquido transparente y sangre sobre el área circundante inmediata, incluyéndome a mí por supuesto, y causando que el canino emitiera un agudo aullido de dolor. Mientras el perro luchaba frenéticamente en vano por escapar del dolor, vi que algo estaba emergiendo del cráter carnoso. Era pequeño y de aspecto grotesco, cubierto de placenta líquida. Tenía 6 extremidades, 2 conjuntos de los cuales estaban en una posición normal para un cuadrúpedo, mientras que el tercer conjunto estaba posado más arriba de la criatura. Su cabeza era redonda, con un hocico corto que se abría directamente a la boca como si tuviera un labio intermedio. Me congelé de horror cuando la cosa parecía mirar a mi alrededor. Sus ojos eran pequeños y estaban colocados hacia adelante, pero aún así estaban cerrados. De alguna manera, todavía temía que me viera, pero un segundo que salió del perro presa del pánico hizo que el primero chillara. Era un grito agudo de desagrado, como si su hermano fuera una competencia para él, y se dio la vuelta y comenzó a alimentarse del perro. Todo desgarrando sin piedad. Al escuchar que el primero comenzaba a comer, la segunda criatura también comenzó a darse un festín a medida que más bultos abrían para revelar más de estas cosas. Aquí era un desastre sangriento de criaturas que gritaban y los lamentos impotentes del perro sin forma de ayudar, y yo me di la vuelta para escapar. Tropezando torpemente mientras trataba de escapar, apenas me di cuenta de que el líquido transparente que me habían rociado se estaba volviendo negro al reaccionar con el aire. Cuando me di cuenta de que sentí que una nueva oleada de bilis amenazaba con subir por mi garganta, estaba rebuscando lo que sin duda valía años de placenta y los restos de sus primeras comidas.
Cuando llegué al estante del que había bajado, estaba a punto de tirarme en él cuando algo más me llamó la atención. La red vibraba a intervalos regulares con los pasos de algo grande que se movía en la superficie. Me congelé un momento cuando una nueva ola de horror me llenó. Se acercaba desde algún lugar en la oscuridad justo más allá del alcance de la luz de mi teléfono. Podía escuchar su andar húmedo y antinatural con tanta claridad que casi podía verlo con mis oídos. Entonces yo actué. De alguna manera mi cuerpo había decidido por mí que iba a correr. Me arrastré por la segunda repisa y me arrastré como un hombre poseído de regreso a través de los túneles. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que fue pura suerte que fui por el camino correcto, y el aire fresco de la noche me recibió con una refrescante ráfaga de viento con aroma a pino. Sin embargo, yo no me detuve ahí. Sabía que estaba ahí probablemente al darme cuenta de que me había entrometido en su nido, y ahora seguramente me perseguía con venganza. Saber que probablemente venía por mí le dio alas a mis pies. Corrí lo más rápido que pude hasta que la respiración me quemó los pulmones y mis piernas se sentían como gelatina. En la distancia, a través de los árboles, pude ver luces rojas y azules parpadeantes, todo acompañadas por las luces blancas más pequeñas de las linternas que escaneaban el bosque. Hice que mi objetivo me alcanzara y mientras corría me di cuenta de que estaban llamando mi nombre. Me estaban buscando. De alguna manera, al comprender que la ayuda estaba cerca, mi cuerpo se rindió y me sentía como un niño arrugado llamándolos roncamente que yo estaba aquí. Los siguientes momentos fueron agonizantes mientras esperaba que me encontraran. Cada vez que gritaba, mi voz se debilitaba y la idea de que tal vez no me encontrarían sería algo que sucedería. Que en su lugar pudieran darse por vencidos e irse a casa dejándome ahí era peor que cuando era un niño y tus padres amenazaban con dejarte solo en la tienda. No estoy del todo seguro de lo que sucedió a continuación. Recuerdo haber pensado deliberadamente que podía escuchar a un perro ladrar. Luego vi una luz brillante destellando en mi rostro y sentí que algo peludo me rozaba. Luego me desperté en el hospital al día siguiente. Más tarde me dijeron que cuando me perdí el almuerzo mis padres estaban enojados. Pero cuando no volví a casa al caer la noche ellos entraron en pánico y llamaron a la policía para que pudieran ayudarlos a buscarme. Aparentemente habían tenido un mal presentimiento y ser amigos del sheriff durante tantos años tenía sus beneficios. Sin embargo, no me habrían encontrado si no fuera por una cosa: un perro, específicamente mi perro Jasper. Mientras me buscaban habían encontrado a Jasper en el bosque y él había desatado tanto al huir ladrando y luego volver a repetir el proceso que alguien finalmente lo había seguido hasta mí. En su mayor parte estaba bien, por lo que todavía estoy agradecido. Solo un par de rasguños, pero nada demasiado serio. Yo mismo estaba deshidratado y arañado por correr de cabeza hacia la maleza, aunque en general estoy bastante bien. Estoy escribiendo esto ahora desde la cama del hospital mientras espero que me den de alta. Jasper está a mi lado. Aparentemente todos todavía le tienen miedo, por lo que nadie se acercaría a él para sacarlo de la habitación. Mañana voy a exigir a mis padres que me digan todo lo que saben sobre la cosa del bosque. Por ahora solo hay una cosa que me molesta. Cuando me acerqué para darle una palmadita hace un momento, mi mano volvió a estar mojada con una cantidad mínima de un fluido negro e inquietantemente familiar de Jasper. Esto es extraño. En los días posteriores que recuperé a Jasper, las cosas eran a la vez notablemente normales y perturbadoramente anormales. Por supuesto, una de las primeras cosas que hice fue llevar a Jasper a un veterinario. La idea de que le podrían salir pústulas explosivas que darían a luz a horribles pequeñas bestias me atormentaba a cada momento. Sin embargo, afortunadamente, su escaneo veterinario estaba limpio. De hecho, el veterinario incluso comentó lo saludable que estaba. El alivio de ese comentario fue increíble. Cuando lo llevé a la casa, mi madre estaba horrorizada. Se tapó la boca con las manos para ocultar un grito ahogado de sorpresa mientras escabullía para buscar a mi padre como una mala actriz de una película antigua.
Cuando mi padre llegó, su mandíbula estaba firme, pero todo lo que preguntó fue: ¿ya está limpio? A lo que le aseguré que nadie crecía debajo de su piel de Jasper. Con eso me sorprendió comentar que en realidad nos permitieron quedarnos. Incluso insistieron en que Jasper se quedara adentro ahora. Creo que hicieron esto porque se dieron cuenta de que sus únicas opciones en ese momento eran echarme de la casa o ayudarme a proteger a mi perro. Supongo que eso demuestra que a pesar de sus defectos, mis padres se preocupan por mí y están dispuestos a ayudarme lo mejor que pueden, incluso en las peores circunstancias. Con esto en mente, decidí confrontar a mis padres sobre lo que sabían, ya que era obvio que tenían más información de la que habían dejado entrever. Cuando nos sentamos a cenar esa noche, hice un movimiento esperando hasta el final oportuno antes de preguntar: entonces, ¿qué saben sobre esa cosa que vive en el bosque? Ya he visto su nido, así que no creo que tenga ningún sentido que me lo oculten. Hay que ser un poco más honestos conmigo, ¿de acuerdo? Traté de mantener mi tono formal y sin acusaciones. En respuesta, mi madre alcanzó su copa de vino mientras mi padre tragaba su bocado de comida tan dignamente como podía. Sabes, hijo, como padres solo hicimos todo lo posible para protegerte de esto, para evitar que crezcas con miedo como lo hicimos nosotros. Mi padre comenzó a decir uniformemente: no tienes que saberlo, puedes irte con Jasper y no saberlo, eso te haría aún mejor bien. Sí, yo entiendo eso, papá, pero todavía quiero saberlo. Respondí encontrándome con la mirada de mi padre con calma, aunque era del tipo de mirada de muerte que obligaba a uno a retroceder. Sí, de acuerdo, está bien. Estuvo de acuerdo mientras mi madre miraba nerviosamente de él a mí y viceversa. Nadie sabe de dónde vino. Los libros de historia más antiguos de la ciudad sugieren que se abrió camino desde las profundidades de la tierra, pero eso es solo una especulación. La verdad es que no sabemos tanto como nos gustaría. Creemos que es un megalomorfo y lo llamamos Anansi, explicó mientras escuchaba solemnemente. Lo que sí sabemos al respecto es que, para empezar, se alimenta de caninos. Él pone sus crías debajo de su piel. Las crías nacen, comen su primera comida y luego vienen por más presas grandes. Comienza una infestación y al principio solo eran 1 o 2 chicos. Luego fueron 1 o 2 adultos. Ellos se alimentan, se reproducen y se propagan. Todo en cualquier ser vivo. ¿Estás diciéndome que entonces hubo un brote antes? Yo pregunté. Sí, de vez en cuando alguien es lo suficientemente tonto como para traer un perro a la ciudad a pesar de las advertencias de los demás, y luego terminamos con un brote, dijo intencionadamente. Bueno, ¿qué pasó la última vez que hubo un brote? Yo pregunté ignorando la respuesta obvia. La última vez, 54 personas fallecieron antes de que llegara el invierno. Luego dejaron de venir, encontramos sus cuerpos descongelados en la primavera y bueno, los quemamos. ¿Y por qué no se fueron todos de aquí? Digo, hay una criatura aquí. Ellos lo intentaron, pero las cosas bastardas siguieron al pueblo y finalmente la gente no pudo permitirse el lujo de mudarse por una segunda vez. En cambio, se creó un consejo para monitorear la situación y adaptarnos a la regla de no perros. Cuando terminó de explicarme, me encontré sin saber qué decir. Parecía tonto que la gente simplemente no se fuera, pero al mismo tiempo tenía razón. No todos pueden darse el lujo de cambiar sus vidas debido a algunos insectos de gran tamaño. Terminamos de cenar en un incómodo silencio desde entonces antes de acostarnos. Esa noche tuve a Jasper cerca y permanecí despierto la mayor parte del tiempo. Había tapiado las ventanas y las puertas antes de que oscureciera. Aún podría haber jurado que escuché los sonidos de miembros que se deslizaban tratando de entrar en más de una ocasión. Cuando finalmente llegó la mañana, nos recibieron con la noticia de que la mayoría de la familia de nuestro vecino había desaparecido. Ahora, digo la mayoría porque los niños y la madre estaban desaparecidos por completo. Pero el padre de familia fue encontrado hecho pedazos en la sala de estar y solo faltaban algunas piezas de él.
Nadie dijo exactamente lo que realmente pensaban que estaba sucediendo. Todos murmuraron a medias sobre una invasión en el hogar mientras fingían que no vieron la sustancia negra y pegajosa en el cuerpo. Fue entonces cuando me invadió un sentimiento de culpa inusual. Sentí que yo había causado esto. Después de todo, había sido yo quien trajo un perro a la ciudad y había visto el nido. Me preocupaba haber enojado a la criatura. Lo imaginé y sus hordas de descendientes se levantaron con un gran mar de masas retorciéndose que venían a tomar y consumir a cada hombre, cada mujer y niño de este pueblo. Es seguro decir que el arrepentimiento y la duda estaban llenando los vacíos en mi confianza en mí mismo cuando de repente tuve un pensamiento. Una muy mala idea se metió en mi mente. Hay que eliminarlos con fuego. Y quiero decir, ¿por qué no hacerlo? Sabía dónde estaba su guarida. ¿Qué tan difícil podría ser quemarlo? Me aparté de la reunión nerviosa de personas y fui directamente a mi tarea. Nadie notó la determinación de mi paso o la determinación en mis ojos, y eso estuvo bien. Dejé a Jasper en casa con mis padres sano y a salvo. Luego fui a la gasolinera y llené suficientes garrafas de gasolina. A partir de ahí las cosas fueron sorprendentemente fáciles. Recordé exactamente dónde estaba el nido y conduje a mi auto hacia él. Descargué uno de los contenedores de gasolina y comencé a arrastrarlo por el túnel. Aunque puedo decir con honestidad que una vez que me enfrenté a entrar en el oscuro y húmedo agujero en la tierra, parte de mi valentía se apagó. Saber que era una criatura parecida a una araña hizo que caminar sobre su telaraña fuera mucho más aterrador. Entender que probablemente podría sentir las vibraciones y podría venir corriendo hacia mí con una velocidad inquietante para destriparme en cualquier momento no fue exactamente emocionante ni seguro. No obstante, hice un pequeño progreso arrastrando el líquido inflamable por el agujero más y más hasta que llegué a la caverna principal. Luego dudé. Esta era obviamente el área en la que necesitaba dejar la mayoría de los contenedores, pero luego me pregunté si mis vecinos tal vez todavía podrían estar vivos ahí. En contra de mi mejor juicio, decidí verificar. Me arrastré en la oscuridad con la luz de mi teléfono llamando suavemente sus nombres tal como lo había hecho con Jasper. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera que me seguían y me di la vuelta para ver monstruosidades del tamaño de un gato dispersarse fuera del camino del rayo de luz. Entonces comencé a temblar incontrolablemente. Estaban a mi alrededor en la oscuridad, a solo un pelo de distancia, justo fuera del círculo más pequeño de luz. El brillo los mantenía a raya por ahora, pero ¿y si se ponían valientes? O peor aún, ¿y si su madre decidiera venir? Eso eran pensamientos que traté de no considerar mientras continuaba mi búsqueda. Sin embargo, lamento decir que cuando encontré a mis vecinos, ellos ya estaban fallecidos. Sus cadáveres estaban destrozados a medio comer y estaban suspendidos en las redes. La joven, una chica de solo 8, fue la que encontré primero. Su cuerpo casi había caído justo sobre mí, de modo que estaba cara a cara con su cráneo limpio en su mayor parte escogido. Los restos carnosos de las cuencas de sus hijos quedaron incrustados para siempre en mi memoria, eso es seguro. Ese era el permiso que necesitaba para dar media vuelta y salir de ese miserable lugar. Sin embargo, a medida que me acercaba a la salida, las criaturas formalmente repelidas por la luz parecieron darse cuenta de que su presa se acercaba y escaparon, y comenzaron a arrebatarme vacilantes. Escarbé y me arrastré frenéticamente hacia la salida mientras ellos estaban inseguros. Ellos se peleaban entre sí. La mejor manera en que puedo describirlo sería ver a un joven depredador cazar por primera vez. La incertidumbre de cómo agarrar y someter a la presa mientras empujaban por el primer mordisco era exactamente cómo se comportaban. Esto hizo poco para ayudar a mi pánico cuando me di cuenta de que la madre probablemente estaba cerca cuidando a sus crías y lista para intervenir en caso de que realmente comenzara a escapar. Teniendo esto en cuenta, me obligué a hacer un último gran esfuerzo. Pateando las cosas viles lo mejor que pude, me apresuré salvajemente hacia la salida. Con la luz del día a la vista, sentí que la red debajo de mí comenzaba a vibrar con los movimientos de algo grande y supe que venía detrás de mí.
Con la ola renovada de adrenalina me esforcé más y logré salir a la superficie. Escapé a segundos escasos antes de que el más grande me alcanzara, y yo no dudé en encender la gasolina. Un sonido estridente resonó. Aparentemente la cosa negra era altamente inflamable. Desafortunadamente mi victoria duró poco, ya que mientras los bebés parecían gritar y arder, Ansansi aún vino por mí. Era una forma horrible levantándose medio en llamas, pero tan llena de puro odio que se abalanzó sobre mí con intenciones asesinas. Yo me apresuré a ponerme de pie y corrí hacia mi coche. En ese momento no tenía ningún plan. Solo esperaba que el metal y el vidrio del auto me protegieran de alguna manera. Pero me equivoqué. Mientras buscaba a tientas las llaves, se lanzó sobre el capó de mi auto, rompiendo el vidrio mientras me arañaba frenéticamente. Sin embargo, tan pronto como lo encendí, pisé el acelerador. El auto dio una sacudida hacia adelante y chocamos directamente contra un árbol. Afortunadamente al hacerlo, la criatura fue aplastada entre el árbol y la barra de seguridad, dejando su cuerpo sin vida, rezumbando un líquido acuoso de color rojizo que solo puedo suponer que era sangre, y el auto también quedó destrozado. El camino a casa fue a la vez satisfactorio y doloroso. Cogí la mayor parte del camino y en realidad desde que el volante me aplastó las rodillas con el impacto del choque, mi pierna ya no quedó bien. Ahora, como muchos de ustedes, pensó que esto era el final. Llegué a casa y los miembros del consejo confirmaron que el nido había desaparecido. Pasaron las semanas y Jasper recibió una medalla por su valentía y el pueblo poco a poco comenzó a adoptar perros. Todo eso parecía estar bien hasta que volví a la universidad. Había estado escuchando distraídamente las noticias mientras estudiaba con Jasper dormido a mi lado cuando un encabezado me llamó la atención. Esto era lo que decía: familia local desaparece por sospecha de allanamiento de morada. La ciudad en cuestión era la que estaba más allá de mi pueblo natal, y no pude evitar la red negra y pegajosa visible dentro de la casa de la víctima. Sea lo que sea esa cosa, nos siguió, y ahora está atacando a las familias. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.